Conectando, conectando. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica, tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Segura. Soy Juan Manuel Arán y estoy junto a Cristian Alibravo para hablar en esta oportunidad de algo que creo que a la mayoría nos toca bien de cerca y tiene que ver con la seguridad en las personas adultas y sobre todo en los adultos mayores. Y digo bien de cerca porque la mayoría de las personas tenemos en nuestro entorno familiar a personas mayores, ya sean nuestros padres, madres, abuelos, tíos o tías, que utilizan la tecnología y que han estado expuestos a estafas o fraudes, o al menos hemos escuchado hablar de personas mayores que han estado expuestos a mensajes sospechosos o similares y vemos cómo les ha costado o las dudas que genera saber reconocer este tipo de mensajes. Y lamentablemente hemos escuchado también muchas veces que muchas de estas personas mayores han caído en estos fraudes. Y por supuesto que creo que genera mucha preocupación a las familias, sobre todo a los hijos e hijas o familiares cercanos de estas personas mayores que no saben cómo hacer para evitar ser víctima de fraudes o de estos engaños que circulan constantemente. Así que bueno, esta es la temática propuesta para el episodio de hoy. ¿Cómo estás, Cris? Hola Juan, un saludo grande a toda la audiencia. Muy interesante y creo necesario abordar este tema. Sí, antes de comenzar, me gustaría contarles a quienes nos acompañan desde Argentina, Chile, Colombia, Perú y México, que con el código Conexión20 en la tienda en línea de SET.com van a obtener un 20% de descuento en la suscripción a SET Home Security Essential. Hablamos de una solución de seguridad muy completa que sirve para estar protegidos contra la descarga de programas maliciosos, sitios falsos y otras amenazas que circulan en el mundo digital actual y claramente aplica a la perfección con los temas que vamos a abordar a continuación, ¿no, Juan? Exactamente, Cris. Así que bueno, luego de esta presentación comenzamos con lo que va a ser el episodio de hoy. Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web, eset.com/latam. También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad, willivsecurity.com/la-es. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. La adopción de las nuevas tecnologías por parte de los adultos mayores aumentó considerablemente. El Centro Internacional sobre el Envejecimiento, que es una iniciativa conjunta entre España y Portugal y que además cuenta con el apoyo de la Unión Europea, indica que 1 de cada 3 adultos mayores de 75 años utiliza Internet diariamente, cifra que representa más del doble que antes de la pandemia. Este dato aislado quizás no sea relevante o llamativo, pero si tenemos en cuenta otro dato que en este caso aporta Age UK, que es una organización del Reino Unido que lleva a cabo acciones concretas para que las personas mayores se sientan incluidas y valoradas, el panorama se torna un poquitito más preocupante. Lo que indica puntualmente esta organización benéfica es que más del 33% de las personas mayores de 65 años carecen de habilidades básicas para utilizar Internet con éxito. En concreto, para hablar de números reales, hablamos de 4.7 millones de personas. Y en concordancia con esto que planteamos, un estudio realizado por la Organización de los Estados Americanos aporta que más del 50% de las personas mayores encuestadas reconoce que no saben utilizar Internet y que un 25% afirma que ya no está ni en edad de aprender. Algo que pensaba mientras analizábamos este episodio tenía que ver con la edad en la cual las personas que hoy tienen 80 años estuvieron en contacto por primera vez con un smartphone. Y caí en la cuenta que quizás personas a los 65 o 70 años por primera vez tenían en sus manos o era su primer acercamiento con una tecnología, con conexión a Internet, con todo lo que tenía, ¿no? Que bueno, eso no dejó de llamarme la atención. Y otra cosa que me parece interesante, o un dato que me parece interesante aportar, que surge del Centro de Investigaciones Sociológicas de España, que reveló que el 48% de las personas mayores de 65 años que encuestaron se vio obligada a sacar turnos por Internet y no sabía cómo hacerlo. Sí, en ese mismo sentido, y para hablar quizás de un dato más regional, la Defensoría del Pueblo de Córdoba, en Argentina, marca que 4 de cada 10 personas mayores tienen miedo cuando utilizan la tecnología. Concretamente indica que equivocarse, borrar datos, sufrir estafas y hasta romper el dispositivo son algunas de las preocupaciones más mencionadas. Y para validar o quizás para profundizar en esto, comparte que 3 de cada 10 personas fueron víctimas de estafas o intentos de estafas virtuales durante la pandemia. Para dar un panorama global o de otras regiones o países, de hecho, en 2023 el FBI reportó que 88.000 personas mayores de 60 años solo en Estados Unidos sufrieron pérdidas de más de $3 millones por culpa de los fraudes a través de Internet.
Bueno, creo que todo este panorama no hace más que poner en evidencia y sobre la mesa todos los desafíos que existen respecto de la adopción de las tecnologías digitales para este grupo etario en concreto y las amenazas a las que pueden estar expuestos los adultos mayores. La buena noticia en medio de todo este panorama bastante oscuro, vamos a decir, que presentamos o preocupante, es que hoy contamos con la presencia de un amigo de la casa ya, el señor Mario Micucci, quien es Security Researcher en nuestro equipo de laboratorio, y nos va a ayudar a entender cuáles son las estafas más comunes que apuntan a este rango etario, qué errores comunes pueden evitarse a la hora de usar redes sociales y este tipo de tecnologías, y también a qué señales o alertas deben prestar más atención para identificar un engaño. Así que bueno, sin más preámbulos, Mario, bienvenido. Un gustazo poder compartir esta temática tan necesaria con vos. ¿Cómo estás? Bueno, el gusto es mío. Y acá dispuesto a hablar de estos temas que hoy día son tan relevantes para todos, porque como bien decían, todos tenemos algún familiar cercano que siempre necesita una mano, así que en buena hora poder colaborar con este tipo de situación. Lo primero que te pregunto antes de ir con las preguntas es si, como especialista en ciberseguridad, te pasa de recibir consultas constantemente de familiares cercanos, che, me pasó esto, aquello o lo otro. Entiendo que nos pasa a los que no somos especialistas también, de parte de los adultos solamente por manejar o sentirnos más cómodos con la tecnología, pero me imagino que como especialista en seguridad la carga puede ser mayor inclusive. Sin dudas, es algo que me persigue creo desde los 13 años, porque vengo del universo antes de la ciberseguridad, del mundo de TI, famoso reparador de PC, y entonces siempre hermanos, tíos, padres, vecinos, bueno, me tuvieron ahí como una referencia que después pasó a ser de ciberseguridad como es en la actualidad, ¿no? Así que estoy acostumbrado a este tipo de circunstancias. ¿Y sentís esta creencia de que el adulto mayor en realidad, está más expuesto o es más vulnerable o tiene menos herramientas? ¿Vos sentís que son los adultos mayores o abarca un público que va más allá de los adultos mayores? Yo creo que todos estamos expuestos, solo que los adultos mayores tienen menos recursos o menos herramientas para abordar esta exposición. Creo que el cotidiano siempre tiene, la salida de consultar a un par, o tiene la salida de ir a un soporte, etc. Ahora, el adulto mayor se ve más encerrado en su burbuja, vamos a decir. Es lógico que una persona adulta tenga un círculo social muy reducido, y en esta reducción de personas que las rodean, se reduce también las herramientas que tienen a disposición, pero expuestos estamos todos de alguna manera del mismo modo, ¿no? Bueno, Mario, hablando de esta exposición que recién planteabas, vamos un poco a lo concreto. ¿Y cuáles son las amenazas más comunes que enfrentan hoy los adultos mayores en el mundo digital que mencionabas recientemente? Bueno, la estafa más destacable que podemos mencionar, que no solo involucra a los adultos mayores, sino a todos, es el phishing. Y es el phishing porque es el correo electrónico el medio por excelencia que utilizamos para comunicarnos, ya sea institucionalmente, corporativamente. Es decir, que el correo electrónico es una herramienta que abraza distintos universos en los que todas las personas estamos, ¿no? Por medio del correo electrónico es que llega el phishing, que para aquel que no esté tan involucrado en el término, es un correo que dice ser proveniente de una fuente y que por lo general induce al usuario a hacer clic en algún link o descargar algún dato adjunto para cometer un ciberdelito o para secuestrar información de la víctima y demás. Por lo general, este tipo de correos vienen enmarcados en entidades financieras que acusan que si no haces clic acá, tu cuenta se va a bloquear, o también vienen enmarcados en promociones, marcas, ya sea de ropa, de distintos productos, en donde siempre ofrecen ofertas muy tentadoras. Y lo que tienen en común es esta cuestión de estimular la emocionalidad, ¿no? Pues decir, tengo esta oferta zarpada, quiero aprovecharla. Entonces no pienso, hago clic porque quiero aprovechar la oferta, o estoy en problemas porque me van a bloquear la cuenta si no hago esto, me angustio, ¿no? Entonces hago clic. Esto es algo que caracteriza al phishing, siempre alterar la emocionalidad de los individuos, y en esta alteración de las emociones está aquella frase que dice: cuando entra la emoción se va a la razón, y caemos y hacemos clic. Entonces
Podemos mencionar como un punto de partida que la estafa más común es el phishing, por eso hay que estar muy atentos a la hora de abrir correos electrónicos. Y una preguntita, cuando hablamos de phishing, que entiendo que el término viene de pesca básicamente, siempre se habla del correo, pero ¿solamente cuando hablamos de phishing estamos hablando de correos o puede estar el phishing a través de otras plataformas, otro tipo de mensajes? Es excelente, Juan, ese punto, porque efectivamente el phishing existe, podríamos decir, en todos los sistemas de mensajería. Si bien es cierto, el phishing está popularmente conocido por los correos electrónicos, esto puede suceder por mensajes de texto, que es lo que se conoce como el smishing, puede suceder por mensajes de los sistemas de mensajería de las redes sociales, puede ser por WhatsApp, es decir, toda vía de comunicación puede dar lugar a un engaño de estas características. Porque tenemos que entender que el phishing esencialmente es un engaño, ¿sí? Es alguien que se hace pasar por una entidad para obtener datos de una potencial víctima, vamos a decir. Entonces, así como decíamos que cuando nos llegan los correos electrónicos tenemos que estar atentos, también tenemos que estar atentos cuando nos llega un WhatsApp, por ejemplo, ofreciéndonos una promoción para viajar a tal destino, cuando nos llega un WhatsApp acusándonos de que si no hacemos tal acción vamos a tener problemas. Es decir que es muy interesante lo que menciona Juan, porque esto puede suceder en cualquier canal de mensajería. Claro, originalmente uno asocia el phishing al correo, pero después con el paso del tiempo estos mensajes los tenemos en mensajes en redes sociales, WhatsApp, SMS, más allá de que técnicamente puede cambiar el nombre, pero al fin y al cabo la idea detrás del engaño es la misma y la vemos, más allá del correo, la vemos en otras plataformas, ¿no? Totalmente. Mario, si bien un poco lo charlamos, vamos a decir, en la intro del tema, ¿por qué los adultos mayores quizás son más vulnerables a las estafas online? ¿Hay algo que tenga que ver con algo más sociológico, con algo de la poca o quizás de la tardía adopción de las tecnologías? ¿Por dónde puede venir? Bueno, creo que ahí hay involucrados diversos factores. Podemos percibir que los adultos mayores están en soledad y desde este lugar tienen menos recursos, menos herramientas, menos contexto, porque si hay algo que a veces ayuda a estar más protegidos es el contexto. Si yo sé que a un colega le pasó determinada circunstancia, bueno, me puede servir eso de advertencia. Y este tipo de circunstancias los adultos mayores no las tienen, porque por lo general viven en círculos muy reducidos y bueno, y desde este lugar la carencia de herramientas. Entonces a esto se le suma el factor de su propia sensibilidad. Si un adulto mayor es más fácil que caiga en la estimulación de una emoción, ¿sí? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un cumplido, quizás a una persona joven le es más duro recibir eso que una persona mayor, que es más sensible, ¿no? Por eso es que históricamente funcionó el cuento del tío. Creo que muchos recordarán la escena de Nueve Reinas, donde Darín le dice tía, y bueno, la señora sola en la casa estuvo contenta de que vino el sobrino a visitarla, ¿no? O sea, hay una sensibilidad particular. Obviamente estamos hablando en este caso de adultos mayores, porque es a veces difícil segmentar el rango etario. O sea, podemos considerar a alguien mayor como una persona de 65 años, pero también alguien de 80 y pico. Y hay diferencias claras, ¿no? Porque quizás alguien de 65 años todavía tiene mucha actividad, porque va a hacer alguna actividad recreativa, etcétera, ¿no? Sin irnos por las ramas, sí podemos entender que las personas de un rango etario grande tienen menos recursos por estas circunstancias, ¿no? Retomando esta pregunta que hacías, Cris, de por qué los adultos mayores son más vulnerables y tomando un poco lo que decía Mario, hablo de mi experiencia, ¿no? Yo no soy un experto en temas sociológicos, pero sí veo en mi círculo cercano algo de esto que vos decías, ¿no, Mario? Adultos mayores que quizás están solos en la casa, que tienen mucho tiempo libre, que su círculo social se ha reducido, que se mueven menos, que interactúan con menos cantidad de personas. Todo eso me imagino que agrega ciertos, no sé si condimentos es la palabra, pero bueno, son elementos que influyen en esta parte emocional o en dónde está el adulto mayor o en qué contexto está el adulto mayor cuando recibe un mensaje o le llega algo, con el ejemplo que vos ponías de Nueve Reinas, ¿no? En una situación quizás más sola la persona, con ganas de salir, con ganas de conversar con más personas, la ponen en una posición un poco más vulnerable. Siguiendo esa reflexión, también es importante destacar que las personas adultas están menos expuestas en tanto a que usan menos tecnología que una persona, digamos, joven, que quizás utiliza más tecnología porque
juega, porque hace diferentes actividades. Esto es importante destacarlo. Las personas mayores por lo general, como decíamos, son víctimas del phishing porque usan correos electrónicos. Creo que la pandemia ha acelerado este proceso, ¿no? De que las personas mayores tengan que saber utilizar la tecnología, porque hoy la factura de luz te viene por correo, porque así podemos seguir todo lo que viene por correo, y en esta línea es difícil que una persona de 85 años utilice ChatGPT, ejemplo, ¿no? O herramientas de estas características. Entonces eso también es un punto a considerar, como para poner un poco de paño frío a esta situación que puede ser alarmante. Decir, bueno, si queremos ayudar a los más grandes, con un poco de paciencia podemos empezar a contabilizar, ¿no?, qué tipos de tecnologías se utilizan y empezar a ir dando recomendaciones, sugerencias que hagan su vida un poco más simple. Hablando de eso, Mario, y quizás de las pocas herramientas y de ayudarlos, digo, ¿qué errores pueden ser los más comunes que puedan cometer los adultos mayores en redes sociales o aplicaciones como WhatsApp? Digo, como para darles una mano y decir, identificar qué pueden estar haciendo mal o qué pueden mejorar como para evitar el riesgo de ser estafados o engañados mediante algún mensaje o algo. Bueno, un punto clave en la ciberseguridad es la confianza. De hecho, antes mencionábamos el phishing, y en esta línea podemos destacar que lo que está intentando hacer el ciberatacante es ganarse la confianza de su víctima. Y esto aplica para todas las técnicas de ciberataques. Entonces, es importante que nosotros, como acompañantes de personas mayores, y si hay alguna persona que se considera mayor nos está escuchando, sepa que no todo lo que aparece en internet o en los medios digitales es cierto. Entonces es importante desconfiar. Si nosotros recibimos un WhatsApp del cual no conocemos el destinatario, por ejemplo, y se nos dice: somos de la compañía de eléctrica y necesitamos que nos proporcione distintos datos, bueno, ante esa circunstancia, desconfiar, nunca proporcionar información sensible. Ninguna compañía, entidad financiera o marca nos va a solicitar datos sensibles. En todo caso, ahí lo que tenemos que hacer es verificar la información. Ante la duda, me puedo yo por otra vía contactar con la compañía y verificar si realmente esa información que llegó es real, pero nunca precipitarnos y proporcionar información. Y esto puede pasar por WhatsApp, por mensajes de texto, por llamadas telefónicas, por mensajes en las redes sociales y así siguiendo, ¿no? Sí, algo que me hace pensar lo que decís tiene que ver con mensajes que la persona recibe. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando de desconfiar sobre todo de mensajes o solicitudes que le llegan a la persona, ya sea un llamado telefónico, un mensaje. Digo esto como para remarcar que no es que el adulto o la persona se comunica con el servicio, se comunica con quien lo ofrece, sino que desconfiar sobre todo de que lo que le llega sin ser solicitado. Exactamente. Algo que ocurre también en la generalidad de la sociedad, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, el caso de un tío joven, vamos a decir, que incluso trabaja en tecnología y bueno, recibió un mensaje que había sido acreedor de una cuenta con Bitcoin, etc. Y el tipo siguió. Vamos a utilizar una terminología bien argenta. Siguió el chamullo que le hicieron, siguió el cuento que le hicieron y nunca verificó que el mensaje que le llegó un número de la India, por ejemplo. Él estaba con que quería esos bitcoins. Estamos hablando de una persona que trabaja en tecnología, estamos hablando de una persona joven que sigue cayendo, ¿no? Entonces creo que es algo que, si bien es cierto, podemos destacar en adultos mayores, nos lleva a todos. Y destaco esto porque si nosotros, como una generación joven, entendemos que es importante la desconfianza, desde este lugar es que vamos a poder transmitir esto a las generaciones que están arriba nuestro e incluso también a las que están abajo, ¿no? Porque podemos considerarnos en el medio. No solo tenemos que acompañar a los mayores, sino también a los más chicos, en donde a veces hay una especie de relación entre las generaciones que son muy grandes y las generaciones que son muy chicas, ¿no? Desde el punto de vista del acompañamiento, desde el punto de vista de la educación, básicamente. Mario, recién decías, por ejemplo, en este caso que citabas personal de tu tío, que no cayó en la cuenta que estaban escribiendo un número de la India. Digo, concretamente, yo, persona adulta mayor, ¿qué tengo que prestar atención para decir, che, bueno, este es un correo o este es un mensaje sospechoso? ¿Cuáles son quizás aquellas características que a mí me sirven como para entender que estoy frente a un mensaje malicioso o que busca sacar algún rédito?
en este punto es importante destacar la agenda, ¿no? Todas las personas tenemos una agenda en nuestro teléfono. Todo lo que no esté involucrado en la agenda, descartado. O desconfianza mayor. Porque puede pasar, sí, que en un caso muy dirigido, muy específico, roben la cuenta de un conocido y desde esa cuenta manden un mensaje. Eso puede pasar, pero estaríamos hablando de un caso muy específico, muy poco probable. Entonces, sin caer en estas cuestiones que son muy específicas, es importante tener quizás esa práctica de decir, bueno, todo lo que está por fuera de mi agenda queda descartado o en la mira de una desconfianza específica. Que sé que si me viene un número que no está dentro de mi agenda, bueno, mirarlo ya con ojos raros, más allá de que se me esté acusando de que debo dinero o que estoy en problemas, de que algún familiar está en problema, porque esa es otra de las cuestiones que a veces involucran a las personas mayores. Cuando reciben un llamado telefónico, por ejemplo, y están acusando de que tal familiar está en problemas, eso es realmente un punto muy delicado para una persona mayor, ¿no? Acusar de que su hijo está en problemas, o un nieto, lo que sea. Sin embargo, es importante que las personas mayores entiendan que en esas situaciones hay que guardar la calma y siempre vamos a tener una vía para poder verificar esa situación, ¿no? Porque si yo recibo un llamado telefónico, si yo recibo un WhatsApp o lo que sea, en donde se me está acusando de que un familiar mío está en problemas, siempre voy a tener una persona allegada a ese familiar para poder verificar que eso no sea así. Entonces esto es importante destacar porque es un punto muy sensible en las personas mayores y más hoy con la cantidad de herramientas que tienen los ciberdelincuentes para hacer creer a la persona mayor que esto existe. Recordemos que hoy está la inteligencia artificial que puede tranquilamente clonar la voz de una persona y sobre esta voz hacer cualquier cosa. Entonces imaginemos qué pasa si nuestra abuela recibe un mensaje de voz en donde está escuchando la voz de su hijo o la voz de su nieto. Bueno, para esta persona no va a haber duda de que es su nieto, ¿sí? Sin embargo, puede ser tranquilamente una herramienta de inteligencia artificial que haya usado el ciberatacante para llegar. Entonces es importante hacerles entender a nuestros mayores que esto existe y que ante esa circunstancia siempre lo primero es validar con un familiar cercano que la situación no está pasando concretamente. ¿Directamente llamar puede ser una opción? Sin dudas. De hecho, es la solución. Más pragmática, más práctica. Incluso esto ya se está volviendo una tendencia hoy, me voy acá quizás un poco de tema, el hecho de las llamadas, que en los últimos años entraron en crisis porque nadie quiere recibir una llamada. Bueno, hoy está habiendo una tendencia a que las personas le bajen un poco la marcha a los sistemas de WhatsApp, por ejemplo, o de Telegram, los sistemas de mensajería y puesten a llamarse directamente. Entonces, bienvenida a esta situación para que los adultos mayores tengan una solución pragmática, porque hay que ponerse, ¿no? También hay que empatizar en la emocionalidad de un adulto mayor que recibe un llamado o recibe un mensaje en donde se está acusando que un familiar está en problema. Entonces, ante la mínima situación, un llamado puede resolver una situación delicada para una persona, ¿no? Sí, esto que mencionás, que se hacen pasar por un familiar, si bien entiendo que son cosas más puntuales o más específicas, pero un poco algo que hemos visto en los últimos tiempos también, que con el fenómeno del robo de cuentas de WhatsApp, que es algo que ha pasado a nivel global, no hay país donde no esté o no haya pasado esto, sigue pasando hasta el día de hoy el robo de cuentas de WhatsApp, se da este espacio, ¿no? De gente que roba la cuenta de WhatsApp de alguien y se comunica con sus contactos y entre esos contactos se comunican con adultos mayores y como igual lo ato con lo que decías antes, por más que sean adultos mayores, hoy en día, ya sea porque empiezan a sofisticarse por el uso de inteligencia artificial o no, yendo a lo cotidiano, están muy bien pensadas e inclusive personas que no son mayores caen en el engaño o se convencen que dejamos encima de todo para las personas más grandes. Son todas cosas que tenemos que entender que vienen desde muchas generaciones atrás, solo que hoy se ven enmarcadas en el uso de la tecnología. O sea, el cuento del tío. Mencionábamos el caso de Nueva Reina. Nueva Reina es una película del año 2000-2001, si no estoy mal. Y así todo, las técnicas demostradas ahí vienen de los tiempos antiguos. Es decir, que las estafas y las malas intenciones siempre existirán porque eso está en la condición humana. Lo que tenemos que entender es que los ciberatacantes, hablando puntualmente de los ciberataques, siempre van a utilizar la tecnología a su favor. Y es ahí en donde es importante nosotros como usuarios estar al tanto de la tecnología que anda circulando. Sin ser un experto, porque no se trata de ser un experto en tecnología, saber que
con la inteligencia artificial, por ejemplo, se pueden clonar voces, saber que, por ejemplo, se pueden, mediante estos mensajes, inducir a las personas a caer en links fraudulentos y así siguiendo, ¿no? Y un poco en base a cuáles son estas plataformas frecuentes en las que los adultos mayores pueden caer, hablábamos de phishing, hablábamos de las llamadas, de los mensajes. También tenemos que hablar del universo de las estafas web, porque es cierto que los adultos mayores, con toda la relatividad que esto implica, ¿no? Que decíamos, no es lo mismo alguien de 85 años que de 70, están utilizando e-commerce, los e-commerce más populares que todos conocemos, que está buenísimo porque no tienen que depender de un familiar para comprar esa cosa que les interesa y demás. Bueno, sepan también que dentro de estas webs hay algo que puede suceder, que es que no sean originales. Hay una práctica que hace muchas personas que es buscar, por ejemplo, en Google, ¿sí?, el e-commerce que quieren para poder acceder y hacer sus compras. Bueno, ocurre muchas veces que al buscar la palabra del e-commerce en Google, las primeras búsquedas aparece el link que queremos, pero no necesariamente es el link verdadero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los ciberatacantes lo que hacen es clonar sitios de e-commerce o de marcas y pagan publicidad para posicionarse en los primeros resultados. Entonces, si yo voy a confiar en que los primeros resultados son fidedignos y hago clic en el primer resultado que aparece porque estoy confiando en que Google me está trayendo el sitio original, tengo un problema. Entonces, es importante otra vez lo que mencionábamos del tema de confianza. Bueno, verificamos si el sitio web es el adecuado. Entonces, esto a veces puede ser un problema para los adultos mayores porque les cuesta mucho más entender qué es una URL, entender qué es el candadito verde y todas esas cosas. Entonces, si nosotros sabemos que nuestro abuelo, nuestros padres o nuestros tíos suelen comprar por ese e-commerce popular, bueno, le generamos ahí en el navegador un tag, ¿sí?, un marcador, en donde él lo único que tiene que hacer es un clic ahí y ya sabe que va a acceder al sitio original. Son estas pequeñas prácticas las que ayudan a que los adultos mayores no estén tan propensos a caer en estafa. Es interesante esto, Mario, por lo que entiendo que decís, es cuando la persona va a Google o al buscador más utilizado y pone comprar X cosa, le aparece el primer resultado con la oferta para comprar y ese sitio resulta que es fraudulento y entiendo que se posiciona ahí a través de pauta o publicidad que le permite ocupar ese lugar privilegiado en el resultado de la búsqueda. Y tomando ese ejemplo, que la verdad es muy interesante en realidad porque creo que es algo frecuente, te lo llevo al escenario de la publicidad o de los anuncios en otras plataformas. Los adultos mayores utilizan también redes sociales y también circulan anuncios falsos o falsas promociones o esto que hablamos, el fraude, no solamente en un link, sino a través de un anuncio. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, otra vez podemos destacar el factor confianza. Es importante desconfiar y validar. Es interesante lo que menciona Juan porque los adultos mayores, la red social que más utilizan es Facebook. Todas las redes sociales están segmentadas por audiencias, ¿sí? Sabemos que quizás TikTok hoy es la red social de los más chicos, Instagram podremos decir está ahí en el medio y bueno, Facebook quedó como para estas personas que son mayores y Facebook tiene la particularidad de tener en su paleta de aplicaciones un marketplace donde se comercializa muchos productos, compra y venta en general, y el problema que tiene Marketplace, a diferencia de un e-commerce tradicional, es que no hay verificación de las personas que están allí haciendo comercio. Si yo puedo publicar algo y vendérselo a una persona y Facebook no es intermediario. Y este es un problema porque surgen a menudo muchas estafas de personas que publican productos y que se comunican con potenciales vendedores. Sí, ya te mando el producto, vos transferime, que el producto te va a llegar, la persona hace la transferencia, el producto nunca llega, cosas que generan muchos dolores de cabeza. Entonces, sin irnos al extremo de descartar el uso de la aplicación, porque hay veces que sí puede ser potencialmente redituable, ya sea no solo para comprar, sino para vender, tenemos que tener estos recaudos. Tenemos que tener los recaudos de verificar las fuentes, verificar los perfiles y chequear siempre la información a la que estamos accediendo, ¿no? Esto tiene relación también con el universo de la publicidad, más aún porque la publicidad a veces está muy bien hecha, con herramientas de estimulación visual, gráficos, etc. Entonces uno en esa estimulación puede hacer clic y para eso está accediendo a un link malicioso. Entonces es importante la desconfianza
Y también es importante siempre tener una referencia técnica, ¿no? Muchas veces sucede que las personas que tienen que acompañar a los adultos no son técnicos, y eso es algo absolutamente normal. Entonces, ante esta situación siempre es importante tener una asistencia técnica de referencia. Esta asistencia técnica puede ser desde el reparador de PC tradicional, una casa de insumos a la que le tengo confianza, que me ayude también a utilizar herramientas en los dispositivos que me ayuden a solventar posibles caídas a estafas, etcétera, ¿no? Esto implica simplemente tener una solución en mi PC de anti-malware que me puede ayudar ante una distracción de hacer clic en algún link, que la solución me ayuda a protegerme, y así siguiendo con pequeñas prácticas que tienen que ver con el universo de las buenas prácticas que una persona debiera tener a la hora de utilizar los medios tecnológicos. Sí, tomo esto de las personas técnicas, que entiendo, lo ideal sería tener algún experto o alguien de confianza, pero creo que lo más importante sobre todo es este hábito de validar antes, de tener esa pausa para chequear. Si no tenemos a alguien experto, alguien que nos pueda dar certeza, o no sé, algún miembro más joven de la familia, o una doble mirada, una doble verificación al menos para ver si todos estamos viendo que esto es legítimo o no, o si hay alguien más que puede tener la percepción de que algo no lo sea, por lo menos como para que las personas puedan incorporar este hábito y no mandarse, como decimos habitualmente, ¿no? Cuando vemos un link o un mensaje que nos llega, o una oferta, o un super beneficio, o un super regalo, poder ir desarrollándose ese segundito más, decir, ok, veo, verifico y después avanzo si esto interesa, digamos, ¿no? Exactamente. Y bueno, obviamente la circunstancia que deviene de esta situación, que es la de la paciencia, ¿no? Que las personas quizás a veces a la hora de tener que acompañar a gente mayor la pierde la paciencia. Es necesario tener paciencia, empatía, para que también la persona mayor realmente se sienta acompañada y no se sienta una carga. Me das el pie justo para hacerte la próxima pregunta, y es justamente esto que hablamos de la paciencia, del acompañamiento. Digo, ¿qué recomendaciones más prácticas o a la mano le podemos dar a los familiares justamente para que puedan ayudar a los adultos mayores a estar seguros online? Digo, unos tips o algo como que lo tengan al alcance de la mano y quizás no se vuelvan tan locos, no pierdan la paciencia y puedan acompañarlos a un mundo digital un poco más seguro. En buena hora, porque creo que la paciencia es importante, ¿sí? La empatía es importante, y también hacer una reflexión hacia adentro, ¿no? Porque muchas veces sucede que las personas pretenden acompañar a sus mayores cuando ni ellas siquiera saben de cómo estar protegidas. Entonces creo que es un llamado a la reflexión de decir, bueno, en principio, ¿yo me estoy protegiendo bien en materia de ciberseguridad? O sea, ¿yo estoy siendo una persona atenta a la hora de abrir correos electrónicos? ¿Estoy teniendo soluciones de seguridad en mis dispositivos para estar protegidos? Este es un primer punto, porque quizás esto abre el juego a que muchas personas se den cuenta que ni siquiera ellas como jóvenes se están sabiendo manejar eficientemente en el mundo digital. Entonces, si ya tenemos esa situación, lo primero es empezar a tomar conciencia y empezar a decir, bueno, tengo que prestar atención, tengo que estar al tanto de cómo funciona el mundo de la ciberestafa para yo poder acompañar a los mayores, ¿no? Una vez que, bueno, uno se siente realmente concientizado, ¿sí? Es desde ese lugar que uno puede tomar más paciencia todavía y acompañar a los mayores, insisto, teniendo paciencia, teniendo empatía. Y desde este lugar es que surge también la creatividad para darles herramientas eficientes, ¿no? Porque no todos los mayores son iguales. En casos muy cercanos, estamos hablando de otra generación, ¿no? Pero me acuerdo que usábamos un teléfono que tenía unas teclas enormes, por ejemplo, ¿no? Para que se sientan cómodos y los abuelos puedan como jugar a una especie de reconocimiento táctil de saber, bueno, este es el 1, este es el 2. Después tengo casos en donde personas grababan un audio explicando el paso a paso de cómo abrir una película en una plataforma de estas que usamos todos para ver películas, ¿no? Es decir, que la creatividad es importante también porque cada caso es particular. Y hay personas que se sienten más cómodas escuchando un audio, hay personas que se sienten más cómodas con un how-to, es decir, un papel paso a paso al estilo antiguo, y así siguiendo. Otras que se sienten más cómodas con un croquis. Entonces, esto va a depender de cada persona, ¿sí? Cómo se sienta cómoda.
hasta que llegue lo que se viene advirtiendo, ¿no? Que es el uso de robots potenciados por inteligencia artificial que ayuden a los adultos mayores a manejarse en el universo de la tecnología, pero bueno, eso creo que es otro capítulo. Bueno, muy bien, para recapitular un poco todo lo que estuvimos charlando, está claro que las personas mayores, y no tan mayores como vimos, son el blanco de muchos tipos de fraude en el mundo digital. Hemos visto a lo largo de los años, y sobre todo en tiempos de pandemia, ejemplos de estafas telefónicas, vía SMS o WhatsApp, y en ellas los ciberdelincuentes se contactan con las víctimas haciéndose pasar por centros de vacunación de salud, entidades de gobierno, entidades bancarias o hasta familiares, como marcaba Mario, con cierta, no tanta generalidad, sino mucho más específico, pero también ha habido casos de ese tipo. Y los objetivos son diversos, ¿no? Hablamos de robar cuentas de WhatsApp, acceder a las cuentas bancarias de las víctimas, convencerlos de instalar en el dispositivo de las personas alguna aplicación o herramienta para resolver algún problema. Y también se han visto casos en los que prometían obtener un supuesto beneficio cuando en realidad el objetivo era acceder al teléfono o a la computadora de la víctima. Incluso también hemos visto fraudes vinculados a la inversión de dinero y hasta estafas románticas, que son las que buscan quizás aprovechar esta predisposición de las personas en soledad para conocer otras personas. Siguiendo con este repaso y buscando cosas concretas, me gustaría mencionar algunas de las excusas más comunes que suelen ser utilizadas para manipular un poco a las personas, como decíamos hoy, tanto en llamadas, mensajes o correos electrónicos. Por ejemplo, emergencias familiares, que era una de las que mencionaba Mario, ¿no? Estos casos suelen ser cuando familiares o contactos sufren el robo de una cuenta, por ejemplo, de WhatsApp, o puede llegar a ser el correo, y el delincuente, digamos, se comunica con los contactos haciéndose pasar por tal, que tienen que ver con estas emergencias que decíamos, ¿no? Suplantación de autoridades o instituciones, se hacen pasar por la policía, bancos, organismos públicos, centros de salud, por un turno. Esto lo vimos mucho a través de WhatsApp, que buscaban el robo de cuentas de WhatsApp y solicitaban el código para el turno o lo que fuese, o para recibir un bono, y terminaban robando las cuentas de WhatsApp. La herencia familiar, esta es una estafa clásica que sigue circulando. Tengo directamente 2 casos, una tía mía que recibió este correo y avanzó bastante, no llegó a viajar pero estuvo muy cerca. Este famoso correo que llegan con una supuesta herencia, que me acuerdo que habló con otros de mis tíos y se estaban organizando. Y estamos hablando de una persona que en ese momento tendría 70 años y intelectualmente muy dotada, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, como decíamos hoy Mario, ¿no? Incluso una persona joven con conocimientos tecnológicos cae. Bueno, esto no es solamente alguien que no tenga conocimiento, sino que nos afecta a todos. Y después tengo también una persona conocida que trabaja en un banco y me ha mostrado ejemplos de personas, de adultos mayores, eso sí, que le han llegado con comprobantes. Tengo esta herencia, me mandaron estos papeles. Y esta persona me mostraba estos ejemplos de, me llegó una persona mayor con estos casos, y él tiene muchas anécdotas que tienen que ver con adultos mayores que van a la entidad bancaria donde esta persona trabaja y, rastreando un poco por atrás, han sido víctimas de algún tipo de fraude o algún tipo de engaño a través de un mensaje, red social o correo electrónico. Después también tenemos las deudas pendientes del banco o de algún proveedor, que esas están a la orden del día, que llega muchas veces a través de un mensaje de correo electrónico con una cuenta bloqueada o algo similar. Y también la estafa de soporte técnico, que acá tengo otra anécdota para contar de una persona conocida, un adulto mayor, que me sorprendió cuando la vi y que tenía que ver con la famosa estafa de soporte técnico que uno ve al entrar a un sitio que dice tu equipo ha sido infectado o algo similar. Esta aparecía a través de anuncios en el feed de Instagram, en donde esta persona me dice, me parece que tengo un problema en el teléfono, y estaba convencida porque estaba recurrentemente recibiendo una notificación. Lo que no se daba cuenta esta persona, que esta notificación eran anuncios a través de Instagram que estaban apareciendo, que le estaban diciendo que su teléfono estaba lleno y que tenía que vaciarlo, o que se había infectado con un malware. Entonces aquí de vuelta tenemos la parte del anuncio falso, soporte técnico, cómo se combinan todas esas. Así que bueno, estos son algunos de los ejemplos más comunes, y si te parece, Cris, pasamos a repasar algunos consejos prácticos o algo como para tener a mano, por decirlo de alguna manera, y concreto. Me parece bien. Creo que el primer consejo, un poco lo nombraba Mario, es no confiar en llamadas ni mensajes de números desconocidos. Vamos a lo concreto. Si se recibe una llamada telefónica o un WhatsApp o mensajes por redes sociales, o hasta un mensaje, un SMS diciendo que ganaste un bono, que hay un turno disponible para alguna entidad de salud,
o que algún organismo oficial necesita tus datos para un trámite puntual, lo aconsejable es no responder ni hacer clic en los enlaces que te pueden llegar a compartir. Y siempre, también como remarcaba Mario, si tenés dudas, lo mejor es contactar uno mismo a esta entidad en cuestión y verificar si lo que se está planteando en ese mensaje es real o no. Y creo que la regla de oro en cuanto a este consejo es: siempre que uno no haya iniciado la comunicación, jamás compartamos datos ni realicemos ninguna acción por más bueno que sea lo que te estén prometiendo. Mejor siempre verificar uno mismo y contactarse con la entidad para validar si esto que están proponiendo u ofreciendo es real. Sí, el segundo consejo que separamos es no confiar en mensajes ni en enlaces sospechosos. Si recibimos un mensaje, correo o llamada diciendo que ganaste un premio y debes hacer clic en un enlace, o diciendo que tu banco necesita actualizar tus datos bancarios, o que suspendieron tu cuenta por un problema, o que un familiar te escribe diciendo que tuvo una emergencia, frenemos ahí. No hagas clic ni demos ninguna información. Consultar, como decíamos hoy, con alguien de confianza antes de actuar. Y una segunda regla de oro podríamos decir: siempre que te apuren para dar datos o dinero, probablemente sea una estafa. Exactamente. Después otro consejo es nunca instalar una app o un programa que algún desconocido nos pida. La realidad es que algunas veces los delincuentes solicitan a las personas que se instale alguna app utilizando excusas como que se trata de una herramienta necesaria para poder ayudarla a resolver un problema o darle algún tipo de beneficio. La realidad es que esa aplicación puntual la van a usar o utilizar para acceder al teléfono y robar datos y dinero, así que no instalen ninguna app que venga aconsejada a algún número desconocido. Después, el cuarto, siempre dudar de ofertas demasiado buenas. Como decimos siempre, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea una estafa. No enviar ni compartir información sin verificar primero. Algo muy común quizás que me pasa en el círculo o en el entorno, y se lo digo a mis familiares y entornos, es no reenviar cadenas de mensajes sin verificar. Digo, cuando llegan estos mensajes que solicitan reenviar a los contactos, ya sea una noticia o un beneficio o alguna oportunidad o hasta alguna advertencia, digo, no lo reenvíen. Antes que nada, antes de compartirlo y seguir distribuyendo este tipo de mensajes, mejor es ir a la fuente confiable y chequear de dónde proviene esa info y que en la generalidad de los casos se trata de una estafa o un intento de engaño. Otro es siempre activar la autenticación en 2 pasos, ya sea en tus redes o apps de mensajería. Si la persona no sabe, pedir a algún familiar o a alguien que ayude a anotarla de alguna manera segura cuál es, pero que esté activa es importante. Como decíamos, alguien en el entorno nos puede ayudar o puede ayudar a las personas mayores a activarla, y es muy importante para proteger las cuentas. Bueno, y algo que remarcamos y volvemos a marcar, ante la duda y antes de realizar cualquier tipo de acción, siempre preguntar a alguien de confianza. Esto nos va a ayudar para intentar clarificar si se trata de un fraude. Y en este caso, que muy bien marcaba Mario y Juan, que lo hemos charlado, nos llaman porque un familiar tiene una urgencia. Bueno, llamemos a ese familiar o a alguien del entorno para validar si realmente se trata de una urgencia, si hay un secuestro o algo de por medio. Así que siempre la comunicación es la clave para cortar de lleno este tipo de estafas. Estas fueron las recomendaciones, digamos, las guías más importantes o esperemos que sean de ayuda para quienes estén del otro lado, ya sean personas mayores o familiares de personas mayores. Y para finalizar, me gustaría hacer unas preguntitas más a Mario. Preguntas que son bastante recurrentes. ¿Cómo saber si un mensaje de texto que se recibe es legítimo o no? ¿Hay alguna clave, alguna pista que podemos dar? Bueno, eso depende del tipo de mensaje, es decir, el remitente, vamos a decir, ya que no es lo mismo que nos llegue un mensaje acusando ser de una compañía de servicios a que sea de una marca de ropa o de un producto, o bien de una persona que acusa ser del entorno cercano, ¿no? La primera forma de verificar es buscar la alternativa que siempre está de aquella persona que dice ser que envía el mensaje. Es decir, si yo recibo un mensaje que acusa ser de, vamos a decir, la compañía eléctrica, bueno, me comunico con la compañía eléctrica diciendo, recibí este mensaje, ¿es cierto o no es cierto? ¿Sí? Antes de hacer clic en cualquier link o descargar cualquier dato que pueda venir adjunto a ese mensaje. Porque siempre los mensajes, o en la mayoría de los casos, los mensajes con malas intenciones, vienen adosados a links o a datos adjuntos que nosotros tenemos que evitar abrir. Tenemos que evitar hacer clic. Si no es esta situación, la otra situación es, viene un mensaje pidiéndome directamente datos. Que bueno, dependiendo de la entidad, si me impone demasiado, puedo terminar dándolos
y cosa que tenemos que saber que no hay que hacer. Entonces, si llega a venir un mensaje diciendo que es de la compañía eléctrica, bueno, me comunico a la compañía eléctrica o a la compañía financiera, dependiendo de dónde sea. Pero siempre tengo una manera alternativa para verificar que ese mensaje viene de donde dice venir. Después, si viene un mensaje, porque esto también ocurre, como lo hemos mencionado anteriormente, que viene de un teléfono desconocido o de una dirección desconocida, prometiéndonos una herencia o prometiéndonos lo que sea, directamente no hay que verificar nada, directamente lo descarto. Por más que yo tenga la ilusión de que tuve un bisabuelo rey de algún lado o lo que sea, no existe eso. Entonces, estos son los puntos a destacar para verificar qué tan genuino es un mensaje, ¿no? Y Mario, por último, ¿cómo reconocer un anuncio falso? Un poco hablamos de que también existen estos anuncios. Digo, ¿hay algún tip que podamos darle para que se lleven, para decir, bueno, ojo, este anuncio mejor descreer o pasar de largo? Bueno, eso ocurre lo mismo en tanto a si yo voy a ver un anuncio de una marca, por ejemplo, o voy a ver un anuncio de una entidad, del índole que quieras. Siempre puedo, antes de hacer clic en ese anuncio, comunicarme por la vía alternativa a esa marca y verificar. No sé, tengo desde los canales oficiales de la marca, en donde les puedo decir, este anuncio es verdadero directamente, preguntárselos, o comunicarme con atención al cliente para verificar si ese anuncio es real o no. Esto es curioso porque me haces acordar a cuando pasó lo de Shakira y su pareja, ¿no? Que, bueno, en la letra musical se nombraba una marca, bueno, de repente aparecieron un montón de ofertas, cosas raras, y claro, era un trend topic, ¿no? Eso es algo a destacar. Siempre los ciberatacantes van a aprovechar el tópico que esté, digamos, corriendo en el momento. Esto también es importante destacarlo porque cuando llegan los Black Friday, cuando llegan los Cyber Monday, es en donde suele aparecer esta ola de anuncios diciendo que sí, que hay este descuento, que esto, que el otro. Entonces, el hecho de que sea trend topic hace que se genere en el usuario una confianza implícita, porque es lo que se está hablando. ¿Cómo no va a ser si Shakira saca un tema? ¿Cómo no va a ser si el lunes es el día de las ofertas? Entonces, ante eso, no cegarnos y bueno, ante un anuncio muy importante, me comunico con la marca directamente, ya sea por el sitio web original, por el 0800, por el perfil oficial de la red social. Total, no pierdo nada, sino todo lo contrario. Gano en evitar caer en una estafa. Bueno, creo que verificar y podemos seguir así. Creo que es una de las más importantes cuestiones que nos podemos llevar del episodio de hoy. Gracias, Mario, una vez más. Esperemos que haya sido de utilidad para las personas que nos estén escuchando y también creo que es una buena oportunidad para recomendar a las personas contar con una solución de seguridad que, como decía Mario, detecte y bloquee sitios falsos, descarga de programas o aplicaciones sospechosas que son más comunes de lo que parece. Por eso aprovechamos y recordamos a las personas que estén en Argentina, Chile, Colombia, Perú y México que con el código Conexión20 en la tienda en línea de ESET.com van a obtener un 20% de descuento en la suscripción a ESET Home Security Essential, una solución de seguridad muy completa y para toda la familia para estar protegidos contra la descarga de programas maliciosos, como decíamos, sitios falsos y otras amenazas que circulan en el mundo digital. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y los invitamos a dejarnos sus comentarios en la caja de Spotify o también los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter como ESETLA o en LinkedIn como ESET Latinoamérica. Esto fue todo por hoy y los esperamos el próximo mes con un nuevo episodio de Conexión Segura.